y violencia que solo pueden ser escuchados por niñas, niños y adolescentes bajo la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Este programa es presentado por Tecnohospitalaria.com, la calidad que da la experiencia en servicio técnico de equipos médicos y estéticos. En Santa Mónica, consultorio veterinario del Dr. Alfredo Cova, garantía total para el bienestar de su mascota. Informe RCR presenta Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Muy buenos días, 25 de marzo de 2022, 6:24 minutos de la mañana. Estos son los titulares. El principal titular del día, la principal información del día es la decisión de la Corte Internacional de Diferencias Relativas a Inversiones, el CIADI, que dictaminó que Venezuela deberá pagar más de 1.600 millones de dólares por la expropiación de Agroisleña. Una de las ocurrencias dominicales de Hugo Chávez, ¿no? La expropiación de Agroisleña, que aparte de destruir el campo venezolano, porque acabó con la empresa que daba semillas, que daba insumos, que financiaba, que colaboraba con el sector agrícola de Venezuela, lo convirtieron en una fulana agropatria y se la robaron al cabo de 2 años, la desaparecieron al cabo de 2 años. Bueno, aparte de eso, era una empresa venezolana que producía, que generaba impuestos, que generaba progreso, y lo sustituyeron, bueno, por un bodrio de estos socialistas que se robaron a la vuelta de 2 años. Con razón dicen los ingleses que el mal que hacen los hombres les sobreviven. Y devolver una cosa como Agroisleña no es devolver el Sambil, es algo mucho más complejo. Era un know-how, eran unos procedimientos, unas metodologías que hoy se perdieron. El Grupo Agroinsumos Iberoamericanos demandó a Venezuela ante el CIADI en julio de 2016 por la expropiación del Grupo Agroisleña. El tribunal ordenó pagar la suma de 1.629 millones de dólares como compensación por su incumplimiento del Acuerdo España-Venezuela. El Grupo Agroinsumos Iberoamericanos consiguió ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones un fallo a su favor que estaba en curso desde julio de 2016 por la expropiación del Grupo Agroisleña, conformado por 10 empresas. Venezuela deberá pagar más de 1.600 millones de dólares al conglomerado español. El CIADI dictó su decisión el 23 de marzo de 2022, en la cual determinó que la expropiación sin compensación por parte de Venezuela en octubre de 2010 de las inversiones del Grupo Agroinsumos Iberoamericanos en las sociedades venezolanas Agroisleña C.A., Insecticidas Internacionales C.A., Proyefa C.A. y Venezolana de Riego C.A. constituye una violación del Acuerdo España-Venezuela. El tribunal ordena a Venezuela pagar la suma de 1.629 millones de dólares como compensación por su incumplimiento del Acuerdo España-Venezuela, más intereses sobre la compensación concedida al tipo LIBOR aplicable a los depósitos a 6 meses denominados en dólares estadounidenses, más 4 puntos porcentuales capitalizados anualmente desde el 4 de octubre de 2010 hasta la fecha en que Venezuela haya pagado íntegramente. Es decir, por el momento ya van como 50% más de esta cantidad de impuestos, en impuestos. La tasa LIBOR debe estar muy cercana a cero, si no está en cero, pero le sumas los 4 puntos porcentuales, bueno, 12 años, 4%, son unos reales, pues. Además, el CIADI ordena a Venezuela pagar 1.108 millones por costos del procedimiento y 16 millones por gastos incurridos por el Grupo Agroinsumos Iberoamericanos en defensa de sus derechos, lo que da un total de 1.646.417.417.544 dólares. Como ya les dije, estas son las consecuencias. Hoy pagamos las consecuencias de los años locos de Hugo Chávez, de los años de locura de este país. Y los que vinieron después, porque por ahí tenemos más de 20 y pico de demandas en el CIADI, algunas ya se han vencido, una de ellas es la que tiene en jaque a Citgo, por ejemplo.
Pero por ahí vienen otras, ¿no? Que Maduro también tiene las suyas. Por ejemplo, Kellogg's en cualquier momento nos va a meter una demanda en el CIADI porque nosotros seguimos produciendo cornflakes. Digo nosotros, la gobernación de Aragua ahora produce cornflakes marca cornflakes en la fábrica de Kellogg's, que Kellogg's abandonó. Y por cierto, la ineptitud es tal que ni hacer cornflakes saben. Hoy en día esos cornflakes salen quemados, saben feo. Tuve la oportunidad de probar unos el otro día. Más información sobre el tema expropiaciones. Vamos a ver qué nos dice la patilla, que de pronto cosas de los VPN cierra las páginas. Pero mientras tanto, mientras abre esta nota de la patilla, tengo otra nota de la patilla que se abrió, que dice apagones en Táchira y el miedo a morir, pacientes renales condenados a su suerte. Pero déjenme ver porque esta ya abrió exactamente. Fede Cámaras considera positiva la devolución del Sambil Candelaria, pero aún hay más de 800 empresas expropiadas. Bueno, esto todavía no baja, cuando baje se los leo. Mientras tanto le leo la nota de los apagones en Táchira y el miedo a morir, condenados a su suerte. Los cortes eléctricos que azotan a todas las zonas del Táchira, incluido el círculo del Hospital Central de San Cristóbal, dejan a medias los tratamientos de los pacientes que acuden al centro de diálisis de San Cristóbal, el cual carece de planta eléctrica, dice la nota que firma Angie Polanco. Hernán Rodríguez, representante de las 54 personas que se realizan diálisis en el citado lugar, relató que hay pacientes que no han podido terminar los tratamientos porque los cortes ocurren de manera repentina, pese a que la zona donde se ubica el centro asistencial no está incluida dentro del cronograma de racionamiento. En años anteriores, Protección Civil Táchira prestaba una planta eléctrica a ese centro asistencial para pacientes renales, pero en los últimos días no han recibido el apoyo porque el equipo estaría ocupado. Cuesta pensar en una ocupación más perentoria que esta, ¿no? Pero bueno, el equipo está ocupado. Los bajones de voltaje y cortes de electricidad en el circuito del Hospital Central de San Cristóbal, que también alimenta de fluido eléctrico al centro de diálisis, están ocurriendo de manera constante durante el día y la noche. Rodríguez relató que hasta 8 veces en el día se va la energía. Este martes los pacientes tuvieron que esperar por 2 horas y media que llegara la electricidad, y la mayoría eran personas provenientes de la zona sur de Táchira. Por el momento, los pacientes han planteado a ACNUR y a la esposa de Freddy Bernal que les doten de una planta eléctrica, tomando en cuenta que es un equipo necesario y costoso. Las consecuencias de quedar con el tratamiento a medias implica que el organismo quede con toxinas, lo que hace que la persona se hinche, y el temor de las personas con enfermedad renal es el de perder la vida. Vamos a ver, aquí está la nota de las expropiaciones. Fede Cámaras considera positiva la devolución del Sambil Candelaria, pero hay más de 800 empresas expropiadas y, como les digo, devolver el Sambil Candelaria es fácil, es devolver un edificio. Devolver una empresa como Agrisleña, que era tecnología, conocimiento, una serie de cosas, es mucho más complejo. Agrisleña era una empresa modelo en este país, pero bueno, no solo es que se perdió esa empresa, sino que ahora se pierden una cantidad loca de millones de dólares, ¿no? El primer vicepresidente de Fede Cámaras, Adán Celis, valoró este miércoles como positiva la devolución del Sambil Candelaria, después de 14 años de haber sido expropiado, aunque recordó que aún hay más de 800 empresas expropiadas que esperan respuestas, así lo reseñó Noticiero Digital. Debe haber un proceso acelerado. Si nosotros empezamos a devolver una empresa por semana, vamos a estar aquí hasta el 2060 devolviendo empresas. Por lo tanto, requerimos que no sea un caso como el Sambil, que es bienvenido, por supuesto que es un inicio, pero que no se quede ahí, expresó Celis por TVB Noticias. Un indicio no será un inicio, ¿no? También un indicio, pero más un inicio. Creemos importantísimo que se considere que esas personas deben ser resarcidas de esos daños. Esas personas lamentablemente sufrieron daños, no es simplemente devolver la propiedad, hay que reparar el daño que se les causó no solamente a esas empresas, a sus trabajadores, a las familias de los trabajadores, afirmó Tiziana Polesel, presidenta de Consecomercio. Pero si tú te pones en eso, y si es verdad que el Estado no devuelve nada, ¿no? Por miedo a los resarcimientos que hay que pagar. Sigo con el tema eléctrico. Sequía en el embalse de Uribante obliga a racionar electricidad en 5 estados. El ministro de Energía Eléctrica, general de la Guardia Nacional, Néstor Reverol, anunció que los niveles críticos del embalse de Uribante obligan a aplicar racionamiento en varios estados del país. El ministro para la Energía Eléctrica, Néstor Reverol,
informó este jueves 24 de marzo que la escasez de agua en el embalse de Uribante, en Táchira, obliga a aplicar racionamiento eléctrico en 5 estados del país. El vocero señaló que ese embalse es la fuente de la central hidroeléctrica Leonardo Ruiz Pineda, que genera energía para los estados Táchira, Mérida, Trujillo, Barinas y sectores del Alto Apure. Qué raro que no le han puesto, que no le han cambiado el nombre, dando ideas, ¿no? Aquí, a lo mejor ahora le cambian el nombre, le ponen Negra Matea, una cosa de esas que le gustan a ellos. India Pacuana, una de esas próceres que se inventaron ellos. Porque tiene el nombre de un prócer adeco, pues. A través de una fotografía comparativa señaló que esta laguna se encuentra en niveles críticos con una cota actual de 1068,56 metros sobre el nivel del mar. Y bueno, fíjense que hay una iglesia que supuestamente se puede ver, y fíjense que en el nivel óptimo del embalse lo único que se ve es la punta de la iglesia. A mí me resulta por lo menos llamativo que esta iglesia se encuentre en tan buenas condiciones, ¿no? Después de pasar tanto tiempo debajo del agua. Como lo reflejamos en la fotografía, fíjense ustedes aquí, donde se evidencia la estructura completa de la iglesia de Potosí, al contrario de cuando este embalse se encuentra en los niveles óptimos y solo se aprecia la parte de la cruz de la cúpula, señaló. Néstor Reverol señaló que con estos registros mínimos no se puede generar la máxima potencia en las unidades de generación de la central hidroeléctrica. Es necesaria la administración de carga para distribuir de manera racional el servicio de electricidad en varios estados. Sin embargo, no explicó si otros estados, además de los afectados, entrarán en ese nuevo plan de racionamiento. Tema eléctrico muy fuerte, al menos 5 estados reportan fallas de conexión a internet este 24 de marzo. Consecuencia directa de las fallas del sistema eléctrico. Nuevas fallas de conexión a internet se reportan este jueves en al menos 5 estados del país. De acuerdo a la cuenta de Twitter de @BESinfiltro, se conoció que la problemática se debe a un corte de fibra de CanTV. Bueno, en este caso no es la electricidad, es otro tema. Hasta el momento Mérida, Trujillo, Portuguesa y Barinas se encuentran prácticamente desconectados del servicio de internet. BESinfiltro expuso también los reportes de conectividad en relación con los valores normales, los cuales se establecen en Mérida 16%, Portuguesa 20%, Táchira 66%, Trujillo 20%, Barinas 26%. Dentro de los datos también se habla de que la caída de la conectividad podría deberse al bajón eléctrico que se registró este miércoles 23 de marzo. 6:36 minutos de la mañana. Ayer el jefe de Estado en disputa, Nicolás Maduro, anunció que la próxima semana se normalizan las clases presenciales. El mandatario indicó que ha sido positivo el experimento de ofrecer clases presenciales y virtuales combinadas. ¡Ah, qué linda la foto! El presidente Nicolás Maduro anunció este jueves que a partir de la próxima semana se retomarán las clases presenciales en todos los niveles. Indicó que esta decisión la toma luego de calificar como positivo el experimento de clases virtuales y presenciales combinadas. A partir de la semana que viene ya vamos a normalizar las clases al 100%. El experimento nos salió bien y ahora vamos full clases y vamos a avanzar en la recuperación de todas las escuelas, indicó Maduro en una locución. Las clases presenciales habían estado suspendidas en todo el país desde marzo 2020 por la llegada del COVID-19 a Venezuela. Aulas de clases abrieron de manera parcial el pasado 25 de octubre de 2021, dejando en evidencia el profundo ausentismo escolar debido a la crisis económica y social que atraviesa el país. En otro punto, el mandatario nacional se refirió al nuevo ajuste salarial otorgado a los docentes y dijo que hasta ahora disfrutarán de un salario mejorado, avanzando hacia un salario digno, hacia arriba el salario y todas las tablas salariales, dijo. Mientras tanto, la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios rechaza las nuevas convenciones colectivas impuestas por la administración de Maduro. Ponen una nota de mi querida Aula Mater, una foto de mi querida Aula Mater, la Universidad Católica Andrés Bello, que obviamente los salarios serán un poco mejores que en el resto de las universidades, siendo una universidad privada. La Asociación Venezolana de Rectores Universitarios, AVERU, publicó este jueves un comunicado en el que rechaza las nuevas convenciones colectivas que la administración de Maduro impuso para el sector
Denuncian que constituye una violación al derecho constitucional al trabajo y un salario suficiente. El nuevo instructivo infringe las escalas salariales al modificar las interescalas del personal obrero, que ya establece 7% de forma lineal, afectando la interescala del personal administrativo y en consecuencia del personal docente, señala Averu en su comunicado. También denuncian que las primas se alteraron de manera unilateral e ilegal al establecer un monto fijo o disminuirlo considerablemente. 6:38 minutos sobre el caso de los 4 indígenas Yanomamis asesinados en el estado Amazonas. Dice el defensor del pueblo de Amazonas que el conflicto en Parima B no ha cesado. El defensor delegado del pueblo en Amazonas, Gumersindo Castro, recordó que Parima B es territorio del pueblo Yanomami y condenó lo ocurrido contra los indígenas. Autoridades regionales y cuerpos de seguridad en Amazonas continúan haciéndole seguimiento al desarrollo de los hechos en el sector indígena Parima B, en el municipio Alto Orinoco, luego del enfrentamiento que ocurrió el pasado domingo 20 de mayo y cuyo saldo fue de 4 Yanomamis muertos y varios heridos, incluyendo a 2 funcionarios militares que no han podido ser trasladados a un hospital porque la comunidad nativa lo impide. Este jueves 24 de marzo, Gumersindo Castro, defensor delegado del pueblo en Amazonas, dijo que están monitoreando la situación. Desde el primer momento que recibimos la denuncia, abrimos el expediente e hicimos los enlaces con las autoridades correspondientes. Le estamos haciendo seguimiento, el conflicto armado no ha cesado. Hay un equipo multidisciplinario en el sitio, reveló el funcionario. Castro recordó que Parima B es zona del pueblo Yanomami y condenó lo ocurrido contra los indígenas. La responsabilidad también está de parte del Estado en el sentido de que han debido formar a estos jóvenes, a estos soldados que están en Parima B, prestando ese apoyo de protección en nombre del Estado venezolano. Una persona que conoce del caso en Amazonas dijo al Pitazo que uno de los militares heridos tiene 3 impactos de bala y que si no lo trasladan a un centro médico pronto su salud podría estar comprometida. Este dato coincide con una declaración de Yamilet Mirabal, alcaldesa del municipio Atures y quien fue designada por el gobierno de Nicolás Maduro para negociar con el pueblo Yanomami. Tenemos algunos funcionarios que están en una situación muy delicada de salud que ya se están atendiendo, dijo la funcionaria en una nota de voz enviada a la prensa la noche del miércoles 23 de marzo. Para Mirabal, la comunidad está en tranquilidad, aunque reconoció que en el pueblo Yanomami hay tristeza y dolor. En tanto, Juan Guaidó asegura que prevalecerá la democracia en Venezuela tras hablar con la canciller de Suecia, el presidente de Venezuela, así lo designa la patilla. Juan Guaidó y el representante diplomático entre Suecia, León Poblete, sostuvieron una conversación con la canciller Anne Linde, con el fin de reafirmar el apoyo de Suecia a una solución pacífica a la crisis venezolana. Los venezolanos sabemos de enfrentar y resistir autoritarismo, sabemos que vamos a vencer, aseguró a través de su cuenta en Twitter. El mandatario nacional agradeció la determinación de Suecia. Dios mío, el mandatario nacional, de verdad. Agradeció la determinación de Suecia. El diputado Guaidó agradeció la determinación de Suecia y la firmeza del mundo libre para enfrentar a los autócratas como el dictador Maduro. Europa y el mundo libre enfrentan una amenaza existencial a la democracia y la libertad en sí misma cuando regímenes autoritarios como el de Putin arremeten contra países soberanos, destacó. La canciller Anne Linde destacó la preocupación de Suecia y los países libres de Europa por el constante deterioro de la crisis humanitaria y derechos humanos en el país e hizo un llamado a retomar las negociaciones y detener la persecución política. Buena charla con Juan Guaidó, presidente de Asamblea Nacional elegida democráticamente. Vemos un continuo deterioro inaceptable de la situación humanitaria y los derechos humanos, llamado al retorno rápido de las negociaciones y al fin inmediato de la persecución de la oposición política, expresó Linde en Twitter. En tanto, en Zulia, policías tuvieron, esto era lo que les decía ayer que no tenía muy claro, pero hoy sí ya está claro, lo tiene punto de corte, lo firma Jorman Cruz. Policías tuvieron que disculparse por retener a un general con un cargamento de cigarrillos. No fue sino hasta el pasado miércoles cuando se filtró a la prensa un video donde se podía observar la detención de un general de brigada de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en el estado Zulia por parte de oficiales de la Dirección de Inteligencia Estratégica de la Policía Nacional Bolivariana. Este trasladaba presuntamente en su camioneta un cargamento de cigarrillos marca Time, provenientes de Colombia. El comandante de la 13 de Brigada de Infantería Motorizada del Ejército, general Johnny Arévalo Vargas,
fue señalado por el organismo policial. La aprehensión se llevó a cabo en la tarde del 22 de marzo en el municipio Guajira, zona fronteriza con Colombia, y donde Arévalo cumple sus funciones castrenses. De acuerdo con la minuta reseñada por la Zona de Defensa Integral, los oficiales de la PNB ejecutaron el procedimiento de manera arbitraria y sin guardar ningún tipo de consideración. De manera arbitraria y sin ningún tipo de consideración hacia que el señor era un general, ¿no? Para los militares hubo un abuso de autoridad por parte de los investigadores. Entre lo que se leyó, Arévalo había comentado que iba de camino a una reunión de seguridad con el comandante de esa jurisdicción zuliana. Le lleva los cigarros porque el hombre fuma mucho. También se hace mención que la SODI Zulia ordenó a la Fiscalía Militar tomar la denuncia en conjunto con el personal de la Dirección General de Contrainteligencia Militar para que aclararan los hechos de forma inmediata. Para el momento solo se pudo conocer que el general de brigada hizo sus declaraciones en el comando del departamento antes mencionado, pero quedará como parte de las indagaciones. Para finalizar, la redacción oficial hace hincapié en que los policías del DIEP-PNB ofrecieron disculpas por lo ocurrido tras la detención de la comandante de la 13 Brigada de Infantería Motorizada con un cargamento de presuntos cigarros. No comment. Otro titular: Ameliach ante designación del nuevo TCJ. La separación de poderes no existe. El diputado de la cuestionada Asamblea Nacional Chavista, Francisco Ameliach, planteó este jueves que no debe existir la separación de poderes en Venezuela. Al referirse a la reforma del Tribunal Supremo de Justicia, Ameliach sostuvo que la separación de poderes no existe. La separación de poderes no existe porque no puede existir. Hay teorías más avanzadas, como la teoría de los sistemas. Un sistema es un conjunto organizado de elementos que interactúan entre sí para alcanzar un objetivo programado. El objetivo programado, en el caso del sistema de justicia, es impartir justicia en la tutela judicial debida. Según su criterio, la Constitución venezolana establece que no hay separación de poderes. Lo que hay es distribución de funciones. El parlamentario aseguró que la separación de poderes forma parte de un pensamiento colonial vinculado a los Estados Unidos. Es decir, el Estado venezolano, todo es un sistema coludido. También lo es la 'Ndrangheta, por ejemplo, en Sicilia. La Cosa Nostra también. Son sistemas, pues. Sistemas que actúan coordinadamente en función de objetivos. A mundo, Venezuela se está arreglando, ¿no? Los que dicen Venezuela se está arreglando tienen que lidiar con el cargamento de cigarros del general y con las declaraciones de Ameliach, que por cierto no son nada nuevo. Esta tesis de la cooperación entre poderes la estableció la señora Luisa Estela Morales. Para mí, gran responsable, junto con la señora Luisa Ortega Díaz, para el momento fiscal, la señora Luisa Estela Morales para el momento presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, en la construcción de la arquitectura jurídica del sistema autoritario. 6:46 minutos, estos titulares de la mañana de RCR 750M. Volveremos a hacer 750M cuando haya separación de poderes y no un sistema. Jaime Nestares en la dirección de la estación, Néstor Tobar en los controles, Pedro García Otero. Hacemos este programa que llega a ustedes como cortesía de Tecno Hospitalaria Innovamos para servirle, y del consultorio veterinario del doctor Alfredo Cova, que es garantía integral para el bienestar de su mascota. Y justamente vamos a hacer un momento de publicidad. Quiero hablarles de Tecno Hospitalaria porque somos el nombre propio en equipamiento mobiliario e insumos médicos en toda Venezuela. Si usted tiene alguna necesidad para su paciente, si tiene un paciente en casa, si tiene un pequeño consultorio, si tiene una pequeña clínica odontológica, médica, estética, entre a www.tecnohospitalaria.com y contemple toda nuestra oferta de productos y servicios, y al final puede incluso hacer su pedido por allí y recibirlo en el sitio donde usted quiere recibirlo a nivel nacional. Llámenos al 0212-919-9549, síganos en Instagram como @tecnohospitalaria o www.tecnohospitalaria.com. Innovamos para servirle.
hablarles también del consultorio veterinario del doctor Alfredo Cova, en la avenida Arturo Michelena de Santa Mónica. Son más de 30 años de experiencia atendiendo animales de todos los tamaños. Ofrecemos servicio de cirugías electivas, atención nutricional, odontología, veterinaria, laboratorio clínico. Por supuesto, para los peluditos de la casa consentidos, de la casa Peluquería Canina. Llámenos al 0212-661-1546, 0414-127-7947, en la avenida Arturo Michelena de Santa Mónica, entre calles Manuel Díaz y Damaso Villalba. Consultorio veterinario del doctor Alfredo Cova, garantía integral para el bienestar de su mascota. Volvemos a los titulares. Quiero leerles una serie de titulares sobre el tema de la guerra. En Ucrania hay más de 300 muertos. Más de 300 muertos en el bombardeo al teatro de Mariupol. ¿Se acuerdan ustedes del caso del bombardeo del teatro de Mariupol? En un principio se dijo que no había muertos. Sí, murieron más de 300 personas. Se estima que más de 1.300 personas se refugiaban en el edificio y solo 150 sobrevivientes consiguieron salir. No hay servicio de rescate en la zona que se ocupe del resto mientras continúan los combates. Hoy, por cierto, es el día 30 de la invasión a Ucrania. Y hay que decir que Ucrania resiste. La única ciudad importante que ha logrado tomar completamente el ejército ucraniano es la ciudad de Odessa. Estados Unidos, mientras tanto, sanciona a 328 diputados rusos y 48 empresas de defensa por la invasión de Ucrania. Odessa, por cierto, una ciudad famosísima por la película de los hermanos Eisenstein, del acorazado Potemkin, ¿no? Una de las primeras películas de la historia. Otra información: Estados Unidos sanciona a 328 diputados rusos y 48 empresas de defensa por la invasión de Ucrania. Este jueves, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó sobre la sanción a 328 diputados rusos y 48 empresas de defensa por la invasión de Ucrania. Estados Unidos, con nuestros socios y aliados, está golpeando el corazón de la capacidad de Rusia para financiar y llevar a cabo su guerra y sus atrocidades contra Ucrania, dijo la secretaria del Tesoro Janet Yellen en un comunicado publicado por el organismo en su página web. Hoy, por cierto, llega Joe Biden a Polonia. Aquí está, lo tengo aquí. Joe Biden pide expulsar a Rusia del G20 y promete responder si llega a usar Rusia armas químicas en Ucrania o en un tercer país, lo cual ya sí sería una declaración abierta de guerra contra Occidente. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, opinó este jueves que Rusia debería ser expulsada del G20 debido a su invasión de Ucrania, y advirtió que su gobierno responderá si Moscú usa armas químicas en territorio ucraniano. Durante una rueda de prensa, después de participar en sendas cumbres de la OTAN y el G7 en Bruselas, Biden añadió que la respuesta de Estados Unidos dependería de la naturaleza del uso de las armas químicas en Ucrania por parte de Rusia. Nuestra respuesta sería proporcional, subrayó Biden desde la sede de la OTAN. Preguntado si cree que se debe expulsar a Rusia del G20, Biden respondió con un sí. Hoy hablamos de eso y planteé la posibilidad de que si no se puede hacer eso, expulsar a Rusia del G20, si Indonesia, país anfitrión de la próxima cumbre, y otros no están de acuerdo, tendríamos que permitir que Ucrania también pueda asistir a las reuniones, dijo el presidente. Mientras tanto, yo les quiero leer esta nota, por lo menos el titular, y pedirles que la busquen. Está en una página web que se llama New Lines Magazine, y es una investigación que parece muy bien armada, la verdad, yo la estuve leyendo, parece muy bien armada, y dice: exclusiva, Rusia apoya a la extrema derecha europea. Correos y documentos muestran cuán cercanamente los políticos italianos, franceses, alemanes y austríacos se coordinan con Moscú, pero ojo, no son políticos comunistas, son políticos de la extrema derecha. En una sesión del Parlamento Europeo en 2015, dice la foto, Matteo Salvini, miembro de la derecha, de la extrema derecha italiana, utiliza una franela que muestra al presidente ruso Vladimir Putin. El pasado noviembre, durante la visita del trabajo de Mateo a Moscú, mi jefe arregló un encuentro privado con él, alquilando una habitación en el mismo piso del Hotel Lotte para evitar que la prensa occidental pudiera observar la reunión. Así escribió Mikhail Yakushev, un
Nacional ruso en un documento de Microsoft Word que se envió a sí mismo el 18 de junio de 2019. Yakushev es el director de Tsargrad, una organización en Rusia que se describe a sí misma como un grupo de compañías cuya misión es el renacimiento de la grandeza del imperio ruso. Los invito a que se la lean. New Lines Mag, busquen Russia backs Europe's far right, o sea, Rusia apoya a la extrema derecha europea, y si tienen algún problema, pues el traductor de Google lo resuelve todo. Hace días que hay una controversia sobre si el ministro de defensa ruso está desaparecido. Infobae la titula así: la sospechosa reaparición del ministro de Defensa ruso. El Kremlin dijo que no participará de actividades mediáticas. Imágenes distribuidas por el gobierno de Rusia mostraron a Sergei Shoigu por primera vez en 13 días en una videoconferencia de Vladimir Putin. Especialistas advierten similitudes con el aspecto que presentaba el 11 de marzo, que fue la última vez que apareció. El canal de televisión Vesti 24 emitió un video de 30 segundos de la reunión en la que aparecía Shoigu por primera vez en 13 días. En las fotografías distribuidas por el Kremlin también aparece el traje de la pantalla de la computadora mediante la cual Putin mantuvo la videoconferencia. Sin embargo, esta reaparición de Shoigu generó sospechas entre prestigiosos periodistas que cubren la invasión ucrania y que estiman que la imagen está manipulada. También la explicación del Kremlin es bastante convincente. Dicen que, bueno, que un ministro de defensa no tiene por qué estar apareciendo en los medios todo el tiempo. Y hay que decir algo más. Shoigu es una de las apenas tres personas en Rusia que tiene acceso al maletín nuclear. Así que, bueno, más vale que esté bien de salud y bien de cabeza. ONU confirmó 1.035 muertos y 1.650 heridos a un mes de la invasión rusa a Ucrania. Del 24 de febrero al 23 de marzo registramos 2.685 bajas civiles en el contexto del ataque armado de Rusia contra Ucrania. 1.035 muertos, incluidos 90 niños, 1.650 heridos, incluidos 118 niños, en su mayoría causados por bombardeos y ataques aéreos. Y por supuesto, esto solo es una fracción de la cantidad de niños que mueren y de personas que mueren en la guerra, ¿no? Los registrados apenas. Venezolana apoya a refugiados ucranianos en Alemania. Nos cuenta la historia 2001 de Astrid Sánchez, una venezolana con 13 años de residencia en Alemania que ofreció a 2001 su historia como voluntaria para brindar apoyo a los refugiados ucranianos que huyen de la invasión rusa que se desató el 24 de febrero de este año. Sánchez, casada con un ciudadano alemán de cuya unión nació una hija, es gerente del área hotelera en Múnich, pero ante la baja actividad de los hospedajes por la pandemia de COVID-19, la empresa donde trabaja se ha reconvertido en albergue para los refugiados que llegan de Ucrania. Astrid es guaireña, de 47 años, y vivió la tragedia de Vargas en 1999. Si ustedes van a tener que pasar por un peaje en los próximos días, pueden comprar un dispositivo digitalizado que se emite, que se vende por $5 en el peaje de Tazón, y es una suerte de calcomanía que se le coloca al parabrisas del carro. Pero esto es para que se enteren de que hay una empresa que se llama Cobremex, que habilitó 2 puntos de venta e instalación y que además maneja los peajes en Aragua, Monagas, Portuguesa, Lara, Falcón y Anzoátegui. Y yo les quiero recordar, ¿ustedes se acuerdan del... No hay otra manera de decirlo, del peo que armó el chavismo cuando llegó al poder y había una empresa mexicana manejando la Caracas-La Guaira? ¿Se acuerdan de eso? Muchos no se acordarán porque ya hace 20 y pico de años. Ya, como yo digo, esto es tan largo que es hasta su propio pasado. Esto ha sido tan largo que ya son hasta el pasado. Bueno, ahora resulta que una empresa mexicana está de vuelta manejando los peajes en 5 estados. ¿Con qué licitación? ¿Bajo qué mecanismo? No se pregunten esas cosas, porque si se preguntan esas cosas se vuelven locos. Colapso en la Rinconada, ferrocarril Caracas-Valles del Tuy no presta servicio. Usuarios del ferrocarril a los Valles del Tuy denunciaron el caos que se vive este jueves en la noche en la estación de la Rinconada por la suspensión del servicio. A esta hora no sé si sigue funcionando. De acuerdo con los reportes en redes sociales, el ferrocarril dejó de funcionar alrededor de las 4 p.m. motivado a la presencia de un tren con fallas en la vía. Asesinan a una pareja frente a su vivienda. Esto ocurrió en el estado de Aragua. Los fallecidos son Darwin Enrique García Bustillos, de 47 años, y su pareja sentimental, Anaís Dayana Lucena, de 41, y un menor de 10 años de edad, hijo
de la mujer. Y para cerrar este programa, el Mundial se vivirá otra vez sin Italia, no clasificó por un gol, después de haber dominado todo el partido y contar con muchas ocasiones de gol, pero sin puntería ante el arco rival. El exjugador del Mallorca, Aleksandar Trajkovski, marcó con un potente disparo el único gol del partido. Macedonia del Norte, del país que acaba de eliminar a Italia del Mundial, y una vez, puede ser casualidad, pero este ya es el segundo Mundial seguido al que Italia no va. Y eso para los italianos, para miles de italianos, millones de italianos en su país, y miles de italianos, personas de nacionalidad, de descendencia y de ascendencia italiana en Venezuela, pues es una tragedia, y desde aquí les mando un abrazo y un cariño, porque entiendo que deben estar muy dolidos, porque el fútbol es un motivo de gran orgullo nacional para Italia. 6:58 minutos, que este día 25 de marzo sea lo que ustedes esperan de él. Si Dios quiere, nos volvemos a encontrar el lunes. Gracias por estar allí. Chao. Informe RCR presentó Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Este programa fue presentado por Tecnohospitalaria.com, la calidad que da la experiencia en servicio técnico de equipos médicos y estéticos. En Santa Mónica, consultorio veterinario del Dr. Alfredo Cova, garantía total para el bienestar de su mascota.